Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, aquí desde ABC Latino. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es Mesa de Barrio. Conmigo, como todas las semanas, Pablo Sadler. Buenos días, Pablo. Hola, buen día, Rob. Hola a todas y todos. Muy contento de estar en otra mesa de barrio con un súper invitado. Muy contento que nos haya podido visitar hoy. Muy bien, y sí, tenemos un invitado que vuelve a Mesa de Barrio, que ya estuvo con nosotros un tiempo atrás, aunque pasó bastante tiempo. Y me refiero a Guillaume Long. Bienvenido, Guillaume, ¿cómo estás? No, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo en el programa. Muy bien, y recordemos, para todos los que nos están siguiendo en radio o en nuestro canal de YouTube, que Guillaume es analista del Center for Economic and Policy Research de Washington, D.C., es ex ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, trabajó los temas de política internacional e integración latinoamericana, sobre todo, y últimamente la revitalización de la UNASUR. Pero vamos a comenzar hablando de las elecciones, porque Ecuador es otro de los países que está atravesando su periodo de elecciones, al igual que ya tratamos nosotros aquí las elecciones de Argentina, las elecciones en Guatemala, y hoy le vamos a dar el turno a las elecciones de Ecuador, ¿verdad? Estamos tan solo a pocos días de la segunda vuelta, con dos candidatos, pero más que decirlo así, Guillaume, cuéntanos a ver si nos puedes hacer un breve repaso de cómo se llegó a estas elecciones y qué ocurrió en la primera vuelta. Y a partir de ahí arrancamos. Sí, con todo gusto. Bueno, las elecciones del 15 de octubre, es decir, el domingo 15 de octubre, son la segunda vuelta de un proceso electoral que tuvo como primera vuelta presidencial el 20 de agosto. Y el 20 de agosto también, aparte de elecciones presidenciales, tuvimos elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional, es decir, que son elecciones generales. No obstante, son elecciones un poco extrañas porque ocurren antes de que el periodo del actual presidente Guillermo Lasso haya culminado. En el Ecuador, como en muchos países de América Latina, el periodo presidencial son 4 años y Guillermo Lasso ha cumplido apenas 2 años y un poquito más. Entonces son elecciones extraordinarias porque el presidente actual del Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional, disolvió el Congreso ecuatoriano cuando estaba a punto de ser destituido por el mismo Parlamento. Hubo un proceso de impeachment y ese proceso de impeachment iba, lo más probable, a resultar, a saldarse pocos días después en la destitución del presidente, y entonces él se anticipó y disolvió la Asamblea Nacional. Pero al disolver la Asamblea Nacional tuvo que llamar a nuevas elecciones. Es legal, es constitucional lo que el presidente hizo. El presidente tiene derecho de disolver el Congreso una sola vez en su periodo, pero de acuerdo a la Constitución del Ecuador, al hacerlo tiene que llamar a elecciones generales y tiene que volver a poner su cargo a disposición. El presidente Lasso carece de popularidad,
es un presidente que tiene muy bajas cifras de aprobación, por lo que él decidió no volverse a candidatizar, no volverse a presentar, pero tuvo que llamar a nuevas elecciones generales. Entonces, lo que ha sucedido es la primera vez que sucede en la historia del Ecuador, es algo que está planteado en la constitución actual del Ecuador, que es la constitución del 2008, pero es la primera vez desde el 2008 que sucede esto de que un presidente decide a mitad de periodo disolver el Congreso, disolver el Parlamento y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias. Guillermo Lasso, además, eh, estaba enfrentando, como lo dije, un proceso de impeachment. Y el proceso de impeachment, es decir, bueno, es muy conocida esa figura en Estados Unidos, es una figura que existe en varios países de América Latina, aunque se le llama de diferentes maneras. En el Ecuador se le llama juicio político, pero es una figura también conocida en Brasil y bueno, en otras latitudes. El proceso de impeachment o de juicio político que enfrentaba a Guillermo Lasso lo enfrentaba por corrupción. En los últimos meses han surgido varios escándalos de corrupción que han salpicado al gobierno y a la figura del presidente Guillermo Lasso en un contexto de deterioro absoluto de las condiciones políticas, de las condiciones económicas y de las condiciones de seguridad en el Ecuador. El Ecuador en este momento enfrenta una grave, grave crisis interna, una grave crisis de seguridad con el crimen organizado colonizando, conquistando cada vez más espacio, incluyendo espacios institucionales en la policía, en las Fuerzas Armadas, instituciones que han sido compenetradas por el narco, por el crimen organizado. El Ecuador está en las noticias del mundo entero y en especial en América Latina por la violencia, por la tasa de Es homicidio. es una cosa relativamente nueva en Ecuador. Digamos, si hablábamos hace 10 años, esto no existía. Digamos, que ha Así es. sido una escala, ha escalado en forma meteórica, ¿no? Digamos, ¿cómo fue eso? Yo no conozco, fíjate, yo no conozco ejemplo parecido. Habría que revisar bien con rigor académico si es que hay un caso parecido, pero en la historia reciente de América Latina ciertamente no lo hay, que en el espacio de 6 años, ¿no? Eh, se haya multiplicado de forma tan radical, bueno, un indicador que es muy buen indicador es la tasa de homicidio. De la cifra es en el 2017, el último año de la presidencia de Correa, la tasa de homicidio del Ecuador, reconocida a nivel internacional, era de 5,8 homicidios, muertes violentas, por cada 100.000 habitantes. Y eso era una tasa de las tasas de homicidio más bajas de América Latina. Sí. El promedio de América Latina del 2017, aquel mismo año, era ya 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Ecuador, 5,8. Así que bastante bajo. Este año, el año 2022, que es el año que tenemos la cifra, eh, digamos, anual, la última cifra anual, cerró el Ecuador con casi 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, pasamos de 5,8 a 25,9, la cifra exacta, en apenas, bueno, del 2017 al 2022, en apenas 5 años. De lo que va del año, ya estamos en 35 y es probable que cerremos en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que la audiencia tenga una idea, Colombia, que es un país tradicionalmente con altas cifras de homicidio y de violencia, está en 25, está por debajo del Ecuador. México también está por debajo del Ecuador. Es decir, Ecuador es el país o uno de los dos, tres países, según cómo se lo mide, porque hay algunos en América Central que también altas cifras, que mayor tasa de homicidio tiene. Es decir, no es solamente la cifra absoluta, sino es el deterioro brutal de esta situación. La tasa de homicidio se ha triplicado durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y para volver un poco a lo del impeachment, entonces eso te da un contexto terrible, ¿no? Obviamente, con complicaciones políticas, pero además de eso, ya hay vínculos directos, con denuncias concretas por parte de periodistas de investigación del gobierno de Guillermo Lasso con este crimen organizado. Y en especial, no voy a ir en demasiados detalles porque sería demasiado complicado para la audiencia, pero entender que el gran escándalo tiene que ver con el cuñado de Guillermo Lasso, alguien que se llama Danilo Carrera, que no solo es el cuñado, sino que es el principal socio, eh, sí, el principal socio de los negocios de Guillermo Lasso,
es la persona que se está encargada del Banco de Guayaquil, mientras Guillermo Lasso está ejerciendo la presidencia, es decir, no es cualquier socio, es el socio principal de Guillermo Lasso, este cuñado que se llama Danilo Carrera, que ha sido acusado de un sinnúmero de casos de corrupción, tráfico de influencias, ventas de cargos públicos, contratos falsos en el sector energético y crucialmente de vínculos con el narcotráfico, con su mano derecha, la mano derecha de este señor Danilo Carrera, que era buscado por la policía para que sea testigo en varios casos de corrupción y que se lo halló el 31 de marzo torturado y asesinado. ¿No? Estamos hablando de la mano derecha, de la mano, la mano derecha, de la mano derecha de Guillermo Lasso, que era el principal testigo de estos casos de corrupción, que se la encontró asesinada en el Ecuador después de varias semanas de que la buscaban esta persona se llama Rubén Cherres, lo buscaba la policía del Ecuador para interrogarlo, se lo encuentra asesinado. Así que bueno, Y este es el esto contexto es el contexto, general donde se dan las elecciones. donde se da primero el impeachment, Sí, la destitución del Congreso y a través de esta destitución del Congreso la obligatoriedad de hacer estas elecciones el 20 de agosto, una primera vuelta presidencial con dos candidaturas que pasan a una segunda vuelta presidencial que ahora vamos a tener el 15 de octubre. sí. Cuéntanos un poquito de esas candidaturas de los dos candidatos a la presidencia que pasan a la segunda vuelta. Correcto. Entonces, bueno, tuvimos ocho candidaturas en la primera vuelta. Es interesante eh, mirar un poco estas ocho candidaturas. En realidad hay una sola candidatura, la candidatura que se suele llamar del correísmo, ¿no? De la izquierda, de la Revolución Ciudadana, del partido que fundó Rafael Correa, el correísmo. Hay una sola candidatura donde tanto la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia son miembros del partido, del partido político que los auspicia, la Revolución Ciudadana. Todas las demás candidaturas, las otras 7, los candidatos no son miembros de los partidos que los auspician. Entonces, es un dato muy interesante porque te muestra realmente cómo el sistema de partidos políticos del Ecuador está atomizado y cómo Sistema los de partidos, descomposición casi, ¿no? Que una estamos descomposición hablando absoluta. un Sí, poco así como de Lenin Moreno me venía a la cabeza porque obviamente ha sido un poco el que inició todo este proceso después de la salida de Correa. y cómo estos partidos están de alquiler, ¿no? Es decir, tienes 7 partidos que se prestan a invitar a cualquier figura, son figuras, ya no son partidos, para que sean candidatos. Bueno, dos de estos candidatos, de estos 8 candidatos, eh, logran pasar a la segunda vuelta. Una de ellas, la candidatura de Luisa González, es la candidata de la Revolución Ciudadana, la candidata correísta, podríamos decir, llega con 33% y el segundo, que se llama Daniel Noboa, llega con 23%, ¿no? Entonces hay una diferencia importante de 10 puntos. Lo interesante aquí es ver que en la última elección, la elección del 2021, también el correísmo llegó en primer lugar y también llegó con exactamente el mismo puntaje en la primera vuelta, con 33%. Entonces parece haber un voto duro, una base de apoyo de él alrededor de un tercio, de un 33%, para el llamado correísmo, la Revolución Ciudadana, la izquierda, si se quiere, en el Ecuador. Eh, Ahora vamos a una segunda vuelta con estas dos candidaturas, la candidatura del correísmo, apoyada por Rafael Correa, y la candidatura más, quizás pudiéramos llamar de la derecha, Daniel Noboa, que es hijo de alguien que quizás ustedes recuerden, que se llama Álvaro Noboa, que fue 5 veces candidato a la presidencia de la República de Ecuador y que es conocido por ser un gran magnate, un gran empresario, principalmente un magnate bananero, un gran El exportador de Grupo bananas. Novoa. Exactamente, el Grupo Novoa. Es el hijo de este gran empresario, algunos dirían oligarca,
es quien llega a la segunda vuelta, apoyado, por supuesto, por los medios de comunicación, por los, digamos, los grandes grupos empresariales, frente a la candidata de la izquierda, que es Luisa González, que llegan a la segunda vuelta. Hasta ahora las encuestas le han dado una ventaja a Daniel Noboa para la segunda vuelta, pero parece haber un cambio importante de tendencia en los últimos días, sobre todo desde el debate presidencial que se dio el día domingo, donde yo creo que objetivamente, tratando incluso de tomar distancia de las pasiones políticas, yo creo que no le fue muy bien a Daniel Noboa, cosa que le hace daño porque en la primera vuelta le fue muy bien a Daniel Noboa. Le fue muy bien y de hecho él logra pasar de un 4% antes del debate de la primera vuelta a un 23% finalmente ya el día del escrutinio y logrando así clasificar para la segunda vuelta. Entonces el debate jugó un rol muy importante en la primera vuelta. Yo creo que había mucha expectativa para ver si el debate de la segunda vuelta podía de nuevo darle un gran liderazgo a este joven que se llama Daniel Noboa. Lastimosamente le fue bastante mal, lastimosamente desde su punto de vista, desde quienes lo apoyan, le fue bastante mal y creo que hay una suerte de achicamiento de la diferencia entre las dos candidaturas. Yo creo que vamos a llegar el día domingo 15, todavía falta, con un voto bastante apretado entre las dos candidaturas, la de la derecha y la de la izquierda. Y yo hablabas un poquito antes del tema de seguridad y yo creo que junto con el tema económico parecen ser los temas más importantes para esta elección en Ecuador. Era interesante ahí, yo no lo vi en vivo, lo estuve mirando después el debate, y cuando Luisa González hablaba de qué se hace con el tema de seguridad, primero enfatizando que Revolución Ciudadana fue el único partido que realmente tuvo lo que se dice una mano dura con el narcotráfico y que fue el único partido que encarceló a líderes del narcotráfico, que desde que salió Correa no hubo otro encarcelamiento. También para los que no estamos en el día a día de Ecuador, me sorprendió escuchar que va a militarizar la aduana, los puertos, aeropuertos. Como vos dijiste, esta es la propuesta de centro-izquierda, izquierda, algunos, no importa, es el partido progresista, es el movimiento progresista que representa. ¿Cómo se hace? Porque este es un tema común a muchos, lamentablemente a muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo se hace para tomar con la seriedad que hace falta el tema de seguridad, que creo que muchas veces fue un poquito menospreciado desde la izquierda, que se lo caracterizó como un problema que la derecha magnifica para justificar represión, olvidándonos que la gente que más sufre obviamente son los más desposeídos siempre? Pero ¿cómo se hace para hacer un control de este tema de seguridad sin realmente infringir en los derechos ciudadanos? ¿Cómo se hace para el largo plazo, que son las soluciones que estamos buscando, estructurales, al mismo tiempo poder dar una solución inmediata? ¿Cómo se balancea eso? Sí, yo diría que lastimosamente esta campaña ha sido muy dominada por el tema de la seguridad. Es evidente, en un contexto de erosión absoluta de la seguridad, de la paz social, con el auge del crimen organizado, el electorado pide soluciones de seguridad. Y eso hace, en cualquier contexto, creo que pasaría esto, pero ciertamente ha pasado en el Ecuador, que las candidaturas empiecen a hacer ofertas bastante seguritistas. La primera vuelta fue terrible, mucho más yo diría que la segunda, porque hubo más violencia en la primera vuelta. No olvidemos que uno de los candidatos fue asesinado y esto fue una verdadera tragedia nacional. Nunca antes en la historia del Ecuador un candidato a la presidencia fue asesinado, además pocos días antes de la primera vuelta, en condiciones aún por esclarecerse. Parece que ahí hay mano incluso de ciertos sectores de la policía que han sido narcotizadas, es decir, una tragedia y el Ecuador eso lo vive como es un trauma para el Ecuador. El Ecuador no, incluso los ecuatorianos hace algunos años se llamaban la islita de paz, porque los ecuatorianos veían ese contraste con Colombia y con Perú, que tenían contextos más violentos. El Ecuador no tuvo tuvo una guerrilla pequeña, pero no tuvo un gran movimiento
digamos, no tuvo estos conflictos internos, la guerra civil que otros países de América Latina padecieron, y no tuvo, digamos, ni producción, ni jugó un rol muy importante en realidad. Siempre hubo ahí temas, pero no jugaba un rol preponderante el narcotráfico en la vida nacional ecuatoriana. Entonces, de repente, no solamente que cambia esto, sino que llegan incluso a asesinar un candidato a la presidencia de la República. Era además una figura conocida. No creo que tenía verdaderas posibilidades de ganar, pero era una figura conocida, sin embargo. Ese fue un verdadero trauma. Y uno de los candidatos de la primera vuelta, que de hecho llegó en cuarto lugar, era un ex mercenario, ¿no? Y el hecho de haber sido ex mercenario, además dueño de una gran empresa de seguridad privada, era su carta, pues su apuesta electoral era eso, ¿no? El hecho de que iba a dar bala y que iba a matar a todos los malos y con ese discurso muy fuerte de represión. La primera vuelta fue marcada por una competencia, yo diría, entre los candidatos de quién era el más cowboy, el más duro con el crimen, el que disparaba más rápido. Terrible, porque eso realmente le hace mucho daño a la democracia. La segunda vuelta yo siento que ha sido un poquito menos así, en parte porque ha habido un poquito menos de contexto de violencia que en la primera, pero no obstante, son imágenes fuertes, ¿no? Los dos candidatos andan con chaleco antibala, hay un operativo brutal alrededor de todas sus participaciones y mitines políticos, visitas en territorio. Es nefasto tener elecciones en este contexto. Entonces, bueno, yo para responder a tu pregunta, yo creo que Luisa González ofrece, digamos, entre los candidatos siempre fue una candidatura que ofreció unas soluciones más, yo diría, integrales, porque yo creo que obviamente si es que le fue bien a la Revolución Ciudadana en términos de seguridad, no fue solamente por el lado de represión, que también sí hubo, ¿no? De represión me refiero el lado más policial, el lado más de ley y orden, digamos, que también se necesita. Evidentemente hay que enfrentar el crimen organizado con todo el rigor de la ley. Pero aparte de eso, había crecimiento, había importantes programas sociales, había empleo, había un proyecto nacional, había cosas que evidentemente hacen de que los jóvenes, por ejemplo, caigan menos en la trampa del crimen organizado. Entonces, yo creo que Luisa González también está argumentando esto, que se necesita no solamente el lado policial, no solamente el lado judicial, que también, por supuesto, se lo necesita, y ella ha hablado de recuperar las cárceles, voy a hablar un poquito de eso en un momento, pero también se necesita todo lo, ¿no? Se necesita políticas que tiendan a mayor igualdad, a reducción de pobreza, políticas sociales, empleo, todas estas cosas que son tan importantes. El desempleo es el mayor factor de caída de la juventud en las mafias. Es evidente, es un lugar común, pero es así. Entonces, Guillaume, disculpa que te interrumpa. Yo quería hacerte una pregunta, sobre todo para ver la población de Ecuador y la población joven de Ecuador, aquellos que Sí. quizá estén votando por primera vez. Están los dos candidatos, los que nos siguen por YouTube los pueden ver aquí, y detrás de ellos está siempre presente de alguna forma la presencia de Correa. Tú lo has mencionado a lo largo de este programa. ¿Cómo influye? ¿Qué tan fuerte sigue siendo la figura de Correa en Ecuador y en estas elecciones? no, sin duda alguna, el correísmo versus el anticorreísmo sigue siendo la mayor tensión política en el Ecuador, la mayor polarización, y mucho de lo que está en juego es esto, ¿no? Entre correístas y anticorreístas. No obstante, tu comentario sobre los jóvenes es muy pertinente porque evidentemente, bueno, en primer lugar, en el Ecuador se vota desde los 16 años, los jóvenes juegan un rol muy importante en estas elecciones. El voto es opcional hasta los 18 y luego obligatorio desde los 18 hasta los 70 y luego de nuevo opcional. Eh, los jóvenes que tienen hoy 16 años tenían 10 años cuando terminó el gobierno de Correa. Entonces, su vida adulta no ha sido marcada por el gobierno de Correa y ahí, evidentemente, es interesante ver que incluso alguna gente de mayor edad tiende a votar más a favor del correísmo porque se acuerda no solamente lo de Correa, sino que lo que hubo antes de Correa y lo parecido que es a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, es verdad que el tema del voto joven no está decidido. Hay un voto que de todas formas es un poquito más de izquierda en la juventud y tal, que se va con el correísmo, pero hay un voto que también
eh, que no es ideológico, que es un poco antipolítico, ¿no? Que lo vemos en la juventud y que no necesariamente está con el correísmo. Y de hecho, Daniel Noboa ha tratado de presentarse como el gran outsider. De hecho, creo que de forma inteligente, Daniel Noboa ha querido un poco romper con esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. Incluso llegó a decir que él no era anticorreísta, para tratar de captar un poco el correísmo blando, yo diría. Entonces, eso es interesante. Yo creo que él tiene razón de irse por ahí, porque hay un segmento de la población que está harta con esta división correísmo-anticorreísmo. El problema que tiene Novoa al presentarse como un outsider a política, que no viene del mundo de la política, que no es ni a favor ni en contra de Correa, es que a la final no es correcto, porque Novoa no es un outsider de la política, era un asambleísta de esta asamblea que se disolvió, ¿no? Fue electo como asambleísta, es parte del sistema político. Y además no es que sea un outsider el hijo del hombre más rico del país, o sea, que se candidatizó 5 veces a la presidencia de la República. Es decir, viene el grupo Novoa, eh, no es alguien que viene de la ciudadanía, que viene un poco a ciudadanizar la política, no, viene del sistema político, de la Un élite. fenómeno, sí, un fenómeno que vemos en Latinoamérica, que el no ser funcionario supuestamente es igual a ser un outsider cuando son gente que tiene un poder tremendo que muchas veces limitan lo que puede hacer el sistema oficial visible y esta gente desde las bambalinas obviamente opera. Claro, Claro, no, el tema es que y, es joven, ¿no? Entonces, él al ser joven ha jugado mucho esta carta. Es un muchacho muy joven, tiene creo que 35 años apenas, un poquito, y creo que tiene 35. Entonces, él ha jugado esta carta. Ahora, claro, en las últimas semanas se ha envejecido un poco en el sentido de que ya la gente lo identifica más como alguien que no es aparecido de la nada, sino que hay un pasado de la familia, el mismo pasado de él como asambleísta, como legislador. Entonces, o sea, yo creo que se le ha quitado un poco esta aura de lo nuevo, de outsider, de todo esto. Pero sin duda alguna, la pregunta es pertinente porque hay un cansancio por parte de ciertos sectores de la juventud con esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. y Guillaume, hablando de eso, siempre cuando se habla de poder en Latinoamérica, está también el elefante presente, aunque por detrás del escenario, ¿verdad? Y es la influencia de los Estados Unidos sobre todos nuestros países. Y tan solo hace un par de días, unos días atrás, salió esta petición de 7 senadores al presidente Joe Biden, justamente hablando sobre y responsabilizando al expresidente Rafael Correa por su participación en actos importantes de corrupción y violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador. Y estos son comillas, no es mi comentario, sino que es como fue Sí, sí. presentado por estos 7 senadores. Está toda la especulación desde acá de cómo tanto los dos candidatos, tanto Luisa González como Daniel Noboa, pueden utilizar o han respondido a este posicionamiento sobre las elecciones en Ecuador. ¿Cómo se ve desde Ecuador esto? Y una cosita más para agregar con el tema este, ya que estamos, el comentario que leí hace también ayer, creo, o anteayer, que hubo una solicitud por parte del gobierno ecuatoriano de permitir la entrada de tropas estadounidenses para combatir el narcotráfico. Si también lo podés conectar un poquito con lo que estaba diciendo Rob, por favor, porque son temas que obviamente a uno lo sorprenden y lo preocupan. Sí, sí, rápidamente. Guillermo Lazo acaba de ir a Estados Unidos a hacer una gira importante, se quedó un buen tiempo, condecoró a medio mundo, ¿no? Condecoró a Bill Clinton, condecoró a Chris Dodd, condecoró a varios empresarios, llevó muchas medallas. Yo creo que Guillermo Lazo está muy asustado porque, como les acabo de narrar, tiene problemas de peso que conllevaron a un proceso de impeachment que él logró parar disolviendo el Congreso, pero al final no pudo volverse a candidatizar. Él sale del gobierno
su partido político en estas elecciones parlamentarias no presentó candidatos, cuando es uno de los partidos más importantes. Está tan acabado Guillermo Lazo, está tan deslegitimado que sale de la política y sale y hasta el partido político se acabó. Entonces yo creo que él está muy preocupado y él fue a Estados Unidos un poco a buscar aliados, quizás esté pensando irse a los Estados Unidos cuando salga del poder, no lo sé, pero huele mucho a eso, ¿no? A tratar de conseguir alianzas. Yo creo que esta carta que mencionaron de los 7 senadores tiene mucho que ver con eso. Son 7 senadores republicanos, no es bipartisan, no es de las dos bancadas. Además, son senadores bastante, yo diría, de derecha. Y responde también al hecho de que ha habido varias cartas, quizás han tenido menos eco en los medios, pero varias cartas de, sobre todo, representantes, congresistas, demócratas, pidiendo a la administración Biden que se investigue a Guillermo Lazo y a sus haberes en los Estados Unidos. Guillermo Lazo tiene muchos haberes, muchos offshores, sobre todo en la Florida, en Delaware y en South Dakota, probablemente fruto de dinero, bueno, qué sé yo, no voy a vertir acusaciones aquí, pero hay fuertes acusaciones y sospechas de ese dinero que es propiedad de Guillermo Lazo en Estados Unidos, y hay varios demócratas que han pedido que se investigue. Pues claro, él trata de contrarrestar yendo a ver a unos senadores republicanos para que hablen mal de Correa. Es un poco el juego de Creo que la salida de Bob Menéndez ahora va a favorecer también a que los Estados Unidos tengan una política un poquitito más balanceada con todos los países acuerdo. latinoamericanos. Concuerdo, Bob Menéndez era muy, muy amigo de Guillermo Lazo. Vino a Ecuador durante el impeachment a darle todo su apoyo y yo diría incluso a tratar de intimidar al Congreso ecuatoriano para que la Asamblea Nacional se llame en Ecuador para que no se dé el impeachment. No lo logró Bob Menéndez, pero es muy amigo. Bob Menéndez tiene un largo historial en el Ecuador que sería bueno que algún día se investigue, incluyendo financiamiento de banqueros ecuatorianos, los Isaías. Yo creo que hay mucho que investigar de Bob Menéndez en el Ecuador. Pero bueno, entonces hay ¿Cómo puede influir entonces todo esto en el público y sobre todo en aquellos indecisos, ¿verdad? Para esta segunda vuelta. Sí, yo creo, bueno, ahí sobre tu punto anterior de la relación con los Estados Unidos, evidentemente esta relación es importante porque hay que luchar contra el narcotráfico y en este momento el Ecuador está en una situación muy delicada. Entonces yo pienso que cualquiera de los dos candidatos que gane no va a buscar acabar con la cooperación antinarcótica con Estados Unidos, esa va a ser importante. Evidentemente en el caso de Luisa González, yo pienso que ella va a asumir una posición bastante, que la posición tradicional del correísmo, que es también de pedir que se respete la soberanía. Esto de que hay rumores, porque se publicó en el Washington Examiner lo que mencionaste, de que podría permitirse la presencia de tropas estadounidenses, ahí hay que tener mucho cuidado, porque la constitución ecuatoriana establece de forma muy taxativa que se prohíbe bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Entonces, todo eso habrá que revisar, pero de todas formas, yo creo que claramente se busca tener una buena relación bilateral con la administración Biden para luchar contra el narcotráfico y eso las dos candidaturas lo han precisado. ¿Cómo influye eso sobre el electorado? Creo que lastimosamente las relaciones internacionales fluyen bastante poco sobre el electorado. Es un tema, la política exterior, que no tiene mucho impacto sobre el tema electoral. Pero bueno, en este momento la mayor preocupación del electorado es el narcotráfico, la seguridad. Entonces, claro, apoyo internacional a este tema probablemente se ha visto de forma positiva. Mm. ¿Tú crees que luego de las elecciones, de acuerdo a quién gane esta segunda vuelta, si el candidato correísta gana, Luisa González en este caso, volvamos a tener nuevos actos de violencia o se va a poder gobernar, tanto por uno o por otro? Porque la violencia es como que luego del asesinato de un candidato a presidente, como que se hizo un paréntesis en estos momentos, como que todos están esperando la segunda vuelta. Pero ¿qué sucede una vez que ya se anuncia un ganador? Es una muy buena pregunta. Yo no podría predecir exactamente qué vaya a suceder. Lo que te puedo decir es que lastimosamente cuando llegas a tales niveles de desmoronamiento del Estado, de la institucionalidad, cuando el narco penetra tanto las instituciones del Estado, recuperar esto se demora muchísimo tiempo. Por eso es tan importante no perder el control.
puedes tener crimen, en los países hay crimen organizado y hay que luchar contra él, pero si es que se logra mantener bajo control con las instituciones estatales libres de estas influencias, es lo mejor, porque una vez que se pierde el control es muy difícil recuperarlo y obviamente puede haber reacción fuerte del crimen organizado, incluyendo reacciones violentas, si es que empiezas a debilitarlo, sin duda alguna. Luis, hablamos ahora hace poco de militarizar las cárceles. A mí no me encanta la idea de militarizar el país, pero sin duda alguna vamos a tener que recuperar el control de las cárceles. En este momento las cárceles son espacios donde el Estado no entra o entra muy poco, y desde donde el crimen organizado, los presos, los grandes capos de la mafia, mandan a matar, están armados adentro, hay armamento pesado adentro, andan tranquilos adentro con celulares, con todo. O sea, ellos tienen bases de operación en las cárceles. Es evidente cuando dice Luisa que recuperar el poder en las cárceles es una función fundamental yo diría básica, esencial. Es una pregunta que no nos habíamos planteado antes, porque el Estado tenía el control elemental. Siempre había casos, cositas, y había que mejorar ciertos protocolos y procedimientos, pero perder el control absoluto sobre las Y yo, cárceles ha sucedido. aprovechando tu expertise en el tema de relaciones exteriores, ¿qué aprendimos o qué sabemos o qué podemos aplicar de la experiencia de Andrés Manuel López Obrador en México, que obviamente es distinto a Ecuador, pero también tiene que lidiar con una situación muy complicada de seguridad y que realmente después de los años ha mantenido un nivel de aprobación a su gestión, digamos, en parte reafirmando lo que vos decís, de esto no es nada más que mano dura y policía, sino que tiene que estar complementado, pero es un problema que todavía sigue ahí. ¿Cuáles son las lecciones que podemos tener de la situación de México y la experiencia de AMLO? Bueno, la situación en México, lo primero que te podría decir es que se demora. Eso demuestra cuánto se demora. Incluso con la reintroducción de políticas sociales, con, digamos, la recuperación, yo diría, de un proyecto mexicano nacional, de muchas cosas positivas. La violencia no es que bajo de repente, ¿no? Primero deja de crecer con la misma velocidad y luego empieza a estabilizarse, y luego empieza a bajar. Incluso en el caso de Correa, cuando llegó al poder, nosotros estábamos con cifras de delincuencia altas, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, bajamos a 5,9, pero no bajó sino 2 años dentro del gobierno de Correa, cuando ya empezaron a tener efecto las políticas sociales y luego ya empieza a bajar de forma más acelerada. Entonces, lastimosamente, eso hay que estar consciente de eso. Y en general, hay experiencias internacionales de las cuales nos vamos a tener que inspirar en varios países de América Latina, pero yo creo que la receta fundamental es recuperar el liderazgo, ¿no? O sea, el problema de Lazo no era solamente el neoliberalismo, que otra vez desde el sálvese quien pueda, que los pobres están abandonados, sino también problemas, y lo increíble, yo hablaba con empresarios en Estados Unidos que no son exactamente de izquierda ni favorables al correísmo, pero empresarios que me decían que el gobierno de Lazo, al cual habían apoyado, o al menos querían que gane en 2021, me decían, es el peor gobierno del Ecuador por los niveles de incompetencia que maneja. Empresarios, mineros, estuve en Washington ahora en mayo, me reuní con muchos empresarios norteamericanos, me decían que lo de Lazo les hacía extrañar a Correa porque por lo menos incluso cuando tenían diferencias, había importantes diferencias con el gobierno de Correa, había un gobierno competente, uno podía negociar ciertas cosas, las cosas que negociaba sabías que se iban a cumplir porque había, digamos, liderazgo, palabra. El problema de los últimos 6, 7 años en el Ecuador es que es, no ha habido liderazgo, no hay, digamos, la gente no cree en su gobierno, estas cosas que son un poco intangibles son importantes. Cuando enfrentas grandes crisis nacionales, el liderazgo es importante, el tener mayoría en el Congreso es importante porque significa que vas a poder pasar tus leyes. Ni Moreno ni Lazo han tenido mayoría. Nosotros estamos cerca de tener una mayoría, digamos, la Revolución Ciudadana. Lo más probable es que se necesitarían con una victoria de Luisa, tendrías 50, 55 legisladores de ella, mientras que con una victoria de Noboa tendrías 13.
otra vez con el mismo problema de que no tiene mayoría. Estas cosas también son importantes, no solamente el proyecto político, sino la posibilidad de implementar el proyecto político que tengas para por lo menos algo hacer en el territorio. Entonces, en fin, son varias, pero decir que es fácil sería mentir. Esto hay que reintroducir política social, hay que volver a tener crecimiento. El Ecuador es el país en América del Sur que peor crecimiento post pandemia ha tenido, peor recuperación post pandemia ha tenido, y esto va de la mano con la inseguridad. No es aislar lo económico de la seguridad, sino que si es que no tienes crecimiento económico, si no tienes redistribución del ingreso, si no tienes liderazgo, si tienes un gobierno incompetente, si no tienes inversión pública e inversión privada, bueno, todas estas cosas, más si la policía está abandonada y no está armada y no tiene buenos vehículos para patrullar las calles, y si las cárceles están tomadas por el crimen organizado, si todas estas cosas juntas te hacen un panorama en donde no vas a poder recuperar el país. Por eso es que es tan importante tener políticas integrales. Y una última pregunta, que sé que Rob quiere hablar también del UNASUR, pero el tema de las elecciones, el voto de los ecuatorianos afuera de Ecuador. Acá estamos hablando para nuestra audiencia en el Hudson Valley, en New York en general y en todo Estados Unidos. ¿Cómo es la participación? ¿Cuánta influencia tiene? Correcto. Sí, lastimosamente en la primera vuelta electoral fue un desastre el voto de la diáspora ecuatoriana, de la migración de los ecuatorianos que están fuera, porque se votó por segunda vez, la primera fue en febrero, se votó en línea, de forma electrónica. Antes se votaba siempre de forma presencial en los consulados. Se cayó la plataforma, la mayor parte de la gente se quedó sin votar. Yo no pude votar, por ejemplo. Yo estoy empadronado en el exterior. Intenté unas 30 veces. Te podrás imaginar que a mí me interesa la política y quería votar. No pude. Entonces fue un desastre. Entonces finalmente el Consejo Nacional Electoral, la noche de las elecciones, anunció de que se iba a rehacer esta elección. Entonces el día 15 de octubre se vota para las presidenciales, pero también se vota para la Asamblea Nacional los representantes de los migrantes de afuera. Entonces ahí, en el caso de Estados Unidos, dos curules que representan a la diáspora ecuatoriana en América del Norte, ¿no? Para Estados Unidos y Canadá hay dos candidatos para los cuales la comunidad va a poder votar. Se vuelve a votar. Generalmente le ha ido muy bien al Partido de la Revolución Ciudadana durante varios años. Hay 6 curules a nivel mundial, 6 para Europa, 6 para Estados Unidos, perdón, 2 para Europa, 2 para América del Norte, 2 para América del Sur, en fin. Hay 6 representantes de los ecuatorianos afuera en el Congreso y durante varios años estos 6 eran de la Revolución Ciudadana. En la última Asamblea Nacional eran 4 de 6. Sigue siendo muy importante el voto de la Revolución Ciudadana. Habrá que ver qué pasa ahora, pero sospecho de que al menos 3, quizás hasta 4 curules podrían ser de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo hace la gente que nos está escuchando, los ecuatorianos que nos están escuchando para votar entonces el 15 de octubre? Que va a ser el voto presencial, porque como se cayó la plataforma, se quejó todo el mundo pidió que se vuelva a la modalidad anterior de ir a los consulados a votar. Ya las personas que pueden votar ya están empadronadas, no se pueden inscribir ahora, ya es de Sí, sí, sí. pero simplemente darles ánimos para que vayan a votar, ¿no? Es un momento crucial en O la sea, historia de nuestro país. muy importante saber que hay que ir en persona. Esta vez no es en línea, sino que hay que ir en persona, como hacían antes, al Por consulado local de la ciudad donde Manhattan, ellos están. el consulado de Manhattan, que lo conocen los ecuatorianos, el consulado de Manhattan, en Queens, en New Jersey, y bueno, los consulados que también que hay en las demás partes del país, en Chicago, en Los Perfecto. Ángeles, en Canadá también hay consulados, es decir, al consulado más cercano en Estados Unidos y en Canadá a votar, mientras más voten, mejor. Es muy importante que los migrantes tienen un gran vínculo con sus familias en Ecuador, Seguro. conocen, saben lo que pasa, sus familiares les cuentan la situación dramática que enfrenta el país, así que a apoyar el país de forma democrática, ejercer su derecho al voto en este momento, muy importante. Así Perfecto. es. Tan solo unos pocos días más, realmente, 15 de octubre, las elecciones segunda vuelta en el Ecuador, y ya seguramente vamos a estar hablando luego de las elecciones, al cabo de un tiempito, de qué está ocurriendo con el nuevo gobierno. Así que te comprometemos para que vuelvas otra vez al programa, para que hablemos Gracias. de cómo sigue
el hermano país de Ecuador. Pero hay algo que me interesó mucho cuando me escribiste esta última vuelta, porque me contabas que estabas trabajando en la revitalización de la UNASUR. Y la UNASUR, todos nuestros oyentes, los que nos siguen, saben que es un tema que yo lo llevo continuamente como un estandarte ahí adelante, porque realmente en su momento, en esa primera década de este siglo XXI, donde se dio una confluencia de líderes políticos de tantos países latinoamericanos, sudamericanos, la UNASUR era la gran esperanza. Cuéntanos un poquito qué está ocurriendo mientras vamos a ver una imagen acá de la constitución, cuando se constituyó la UNASUR en Brasilia, en ese plenario. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué está ocurriendo? Sí, bueno, la UNASUR fue la gran apuesta de, bueno, ciertamente de mi generación, ¿no? Tratar de tener un espacio de integración suramericano eh, que buscara, digamos, que la región sea más unida, porque desde siempre, ¿no? Desde la historia de la época de los romanos, ¿no? Las grandes potencias, cualesquiera que fueran, ¿no? No se trata solamente de Estados Unidos, de los Estados Unidos, podría ser China, podría ser cualquier gran potencia del futuro, siempre buscan un poco dividirte, ¿no? Divide y reinarás, ¿no? Les conviene tratar de uno a uno, no con el conjunto de países juntos, porque cuando uno está juntos, uno tiene mayor poder de negociación, uno puede imponer un poquito más, mayores condiciones, pedir cosas con mayor fuerza, y la historia de la humanidad, quienes han estudiado las relaciones internacionales, saben que cuando los países del sur global, países periféricos, los países en vía de desarrollo se unen, logran más sus cometidos que cuando andan divididos. Entonces la UNASUR respondía a eso. Bueno, hay muchas cosas, otras cosas para el desarrollo de la región, temas de infraestructura, temas económicos, temas de seguridad, muchas, no vamos a tener tiempo de cubrirlo, pero muchas cosas por lo cual la UNASUR era tan importante. Lastimosamente, desde el 2016-17 en adelante se debilitó. La administración Trump creo que también acompañó bastante eso, trató de ayudar que se debilitara la UNASUR, y ahí varios gobiernos de derecha y de ultraderecha en la región salieron de la UNASUR. Duque en Colombia, Bolsonaro, por supuesto, en Brasil, Macri en Argentina, es decir, varios gobiernos salieron de la UNASUR y algunos llegaron incluso a denunciar el tratado constitutivo. Entonces, hace un año, ya con el cambio un poco de signo político en la región, logramos ver si se podía, si algunos de los países que habían salido podían volver a entrar, y con mi colega Natasha Suñé, una jurista muy conocida de Argentina, hicimos un paper muy importante, jurídico sobre todo, de unas 160 páginas, así que bastante denso, sobre la situación jurídica de UNASUR, cómo se encontraba UNASUR y si se podía volver a incorporar los países que habían salido. Hicimos un análisis jurídico y vimos incluso que varios países habían salido de forma ilegal, de forma inconstitucional, es decir, violando su normativa interna. El caso de Brasil, salió de UNASUR sin pasar por el Congreso, cuando la Constitución dice que para salir de un tratado hay que pasar por el Congreso. Lo mismo para Argentina. Argentina fue una comunicación de Macri, cuando Argentina taxativamente establece la Constitución que para salir de un acuerdo, más aún si se trata de integración latinoamericana, hay que pasar por el Congreso, donde Macri no tenía mayoría, etcétera, etcétera. Entonces logramos un poco hacer un estado de la cuestión bastante complejo de cómo se podía revitalizar a la UNASUR. Hablamos con varios gobiernos, incluyendo con el gobierno de Alberto Fernández y con el gobierno ya más tarde de Lula, y la gran noticia fue que en abril de este año, tanto Argentina como Brasil reingresaron a la UNASUR. Creo que jugamos nosotros un rol importante en este asesoramiento, en este reingreso, y al reingresar los dos países más grandes de la región a la UNASUR, obviamente se le vuelve a dar digamos, una cierta fuerza a la organización, que por cierto nunca dejó de existir, dejó de funcionar, eso sí, pero no dejó de existir jurídicamente. En este momento hay 7 miembros, ¿no? La UNASUR fue constituida por 12, salieron 7, reingresaron 2, entonces tenemos 7 miembros plenos de la UNASUR que podrían echarla a andar mañana si es que quieren, pero yo entiendo que por actuar de forma diplomática, sobre todo Brasil, está queriendo ir de a poco, va a haber reuniones ministeriales pronto,
ya hubo esta gran cumbre suramericana, increíble creer, recordar que la gran cumbre suramericana de Lula en mayo, no habíamos tenido una cumbre suramericana en 9 años, cuando antes teníamos una cumbre suramericana cada año, incluso algunas tuvimos 2 veces anuales, entre el 2008 y el 2012 más o menos, había 2 cumbres anuales. No tuvimos cumbres 9 años. De eso, para mí, el solo hecho que Lula haya podido tener una cumbre de suramericana es un gran triunfo, y vemos cada vez menos resistencias eh, a la UNASUR. Hay todavía algunos países que se oponen. Uruguay de la calle no quiere mucho a la UNASUR, Paraguay no está muy convencido, el propio Lazo de Ecuador esta vez no dijo mucho, no se opuso. Entonces hay menos resistencias, y estamos tratando de impulsar para que volvamos a tener UNASUR, que la UNASUR se leyó como un proyecto, la derecha lo denunció como un proyecto ideológico de la izquierda. No, no es ni de derecha ni de izquierda. Esto, Países que se hablan y que tienen que hablarse, unirse y plantear sus grandes demandas en el escenario esto internacional. para nuestra audiencia, esto no es distinto a lo que han hecho en Europa, la Unión Europea. Exactamente, Juntarse con un propósito común de cómo hacemos para, estando juntos, tener más fuerza y sentarnos a negociar con cualquiera, como vos decís, ni de derecha ni de izquierda, es realmente una cosa de sentido común. Lo correcto. que pasa que, bueno, y también yo pensaba con esto de cómo salieron Argentina, Brasil, a diferencia de lo que tuvo que hacer Inglaterra, ¿no? De hacer un Brexit, de hacer todo un referéndum, digamos, que fue una cosa que todos nos enteramos. Acá no es una cuestión de que cuando quiero esto me gusta, me quedo, no me gusta, no me quedo. Eh, pero creo que sí es importante enfatizar esto, que es una cosa que no tendría que tener un signo ideológico que beneficia, no importa desde dónde uno esté mirando al país. Y si no, veamos todo lo que ha conseguido la Unión Europea como bloque. Correcto. Sí, yo creo que es así. Yo creo que hay temas de infraestructura que interesa a todo el mundo. Hay temas de salud. Por ejemplo, la UNASUR tenía un consejo de salud, y en plena pandemia, ¿cuánta falta hizo la UNASUR? Teníamos un instituto de investigación en salud pública, había varios estudios y había todo un programa para importar medicinas de forma conjunta para que salgan en forma, para que sea más barato, vacunas, es decir, todas estas cosas son cosas de sentido común, son cosas de desarrollo, no son cosas ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que eso hay que revivirlo. Luego hay algunas cosas que no funcionaron bien en la UNASUR, que también nosotros identificamos, que se tienen que mejorar si es que se la revive. Yo creo que el consenso absoluto, ¿no? Todas las decisiones en UNASUR se tomaban en consenso. Así que cualquier país de los 12 que se opusieran, paralizado la decisión. Eso no es necesariamente deseable. Hay ciertas decisiones que sí tienen que ser por consenso, qué sé yo, incorporar a un nuevo país a la Unión, de acuerdo, que todos estén de acuerdo, me parece correcto, pero hay otras cosas como elegir a un secretario general que puede ser por mayoría. De hecho, en la OEA, Almagro se elige por mayoría. Si hay un país más, ya entra. En la Unión Europea funciona así también. Entonces, eso permitió que algunos países boicotearan, que los países tuvieran un veto, esencialmente. Y eso no es deseable, paralizó un poco la organización, hizo que sea muy engorroso. Entonces, claro, había cosas que mejorar. Nosotros también decimos que había cosas que mejorar, pero salirse nos parece un error, y estamos tratando de alentar a que los países vuelvan. Hay interés, los Guillaume, próximos que podrían entrar son Colombia y Chile, Colombia con Petro, Chile con Boric. Hay un interés ahí, entonces estamos tratando de acompañar este proceso. Guillaume, una pregunta un poco más liviana. Acá ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy. La sede de la UNASUR está en Ecuador, ¿verdad? El edificio, ese edificio tan bonito, todo, está ahí en Ecuador. Sí. ¿Siguió funcionando a través de estos años o todo estaba cerrado? ¿Qué Está ocurre con ese abandonado. edificio y los distintos departamentos, ¿verdad? Dentro de lo que era la UNASUR? Sí, es una tragedia, y es una tragedia, lo hicieron con violencia, no es una forma de violencia, ¿no? Abandonaron el edificio, dejaron que se deteriorara. Está ahí el edificio, pero abandonado, o sea, hay que retomarlo. Evidentemente, también el resultado electoral en Ecuador el 15 de octubre también creo que tendría un impacto importante sobre la UNASUR, porque si Luisa González gana, estoy seguro que vaya a retomar la UNASUR, pero yo me atrevo a decir que si Daniel Noboa gana, también debería retomar la UNASUR y retomar ese edificio. Eh, Y una preguntita un poco más parcial acá de este lado, ¿verdad? La figura, la estatua de Néstor Kirchner,
Sí. ¿sigue ahí al frente del edificio o fue derrumbada o removida? Fue derrumbada y logramos, hubo protesta argentina cuando llegó Alberto Fernández al gobierno y logramos rescatar la estatua y está en ese momento, se la trasladó a Buenos Aires. Así que la estatua en este momento está en Buenos Aires, está a buen recaudo, pero sí, claro, la bajaron. Y lo mismo con todos los archivos, logramos sacar los archivos de ahí, están a buen recaudo. Toda la historia de la UNASUR está a buen recaudo. Guillaume, no podemos terminar sin una pregunta un poquito más personal. ¿Mm? ¿Cuál va a ser tu rol en el gobierno de Luisa González? No, yo no aspiro a tener un rol en el gobierno de Luisa González, ayudar en lo que podamos. Yo tuve que radicarme en Europa hace algunos años, bueno, estuve en Estados Unidos también, en Washington un tiempo, ahora estoy en Europa, es un poquito difícil no estar con la familia y volviendo a cruzar. Veamos, primero hay que ganar las elecciones, esto es lo más importante desde mi punto de vista, aunque de nuevo, insisto, si es que llegase a ganar Daniel Noboa, muy importante que se respete por fin la democracia, que se acabe con la Por persecución supuesto. policial, que, bueno, ahí hay que apoyar para que todo sea democrático, ¿no? Lo más importante es recuperar nuestra democracia después de dos gobiernos que han sido, yo creo que muy autoritarios. Pero bueno, lo que se pueda apoyar, apoyaremos, pero no tengo, digamos, yo... No parece que estés muy desconectado de lo que pasa en Ecuador o que estés viviendo en Europa, ¿no? Te da la No, pero sensación. no estoy desconectado, pero estoy jugando un rol quizás un poquito más internacional. Estos temas, UNASUR y todo eso, ha sido mi principal actividad. Así que jugando quizás un rol no exclusivamente ecuatoriano y un rol un poquito más sur y latinoamericano que me parecía importante en este momento, que era un reto además regional, ¿no? El ataque de la ultraderecha en la región fue no solamente en Ecuador, sino que fue parecido Sí, además. sí, Sí, sí. parecido. Y Brasil con en esas palabras, Guillaume, te agradecemos profundamente. Se nos fue la hora. Muchas gracias, Pablito. Y con todos ustedes nos encontramos en la próxima mesa de barrio y vamos a volver a hablar del Ecuador, obviamente, luego de las elecciones. Hay un momento donde hay elecciones y nuevos gobiernos en varios países de nuestra patria grande y para seguir conversando e informándonos. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Rob. Un abrazo a la audiencia. Gracias a ti, Guillón, realmente. Muchas gracias.